Hoy vamos a descubrir qué hay dentro de los modelos de Machine Learning. Vamos a mirar en su interior para ver de qué están hechos y cómo piensan. Esto es un concepto imprescindible si quieres convertirte en un experto en el tema. En el vídeo anterior vimos tres conceptos clave: los vectores de características, las predicciones y las etiquetas. Hoy el paso que vamos a dar es ver cómo estos tres conceptos se relacionan con nuestro modelo. Vamos a empezar a definir poco a poco qué es esto de los parámetros del modelo. Los modelos ya sabemos que su función es relacionar las características de entrada que reciben con las etiquetas. Lo que todavía no hemos explicado es cómo lo hacen. Pues bien, lo hacen mediante los parámetros. ¿Y qué son estos parámetros? Que es el gran misterio de este vídeo. Pues simplemente es un conjunto de valores reales que actúan sobre X para generar las predicciones Y. Vamos a dar la definición matemática. Teta es este simbolito que veis por aquí, es un vector de parámetros del modelo. Siempre que veáis el símbolo teta, sabéis que nos estamos refiriendo a estos parámetros. Este vector, por supuesto, tiene diferentes elementos o componentes que van desde teta sub 0 hasta teta sub n-1. N, en este caso, es el número de parámetros de nuestro modelo. Ahora podemos proceder a ampliar un poco más todo el esquema de Machine Learning. Como siempre, tenemos la entrada X, pasa por el modelo y genera una predicción. Pero vemos que ahora hay una información adicional en el apartado del modelo. En este apartado ahora tenemos una función que nos dice que actúa sobre la variable de entrada X, que recordemos que es un vector, y que además está parametrizada por el vector θ. Por tanto, hay que diferenciar bien. Mientras que x es una variable que puede ir cambiando, θ es un vector de parámetros que ya está definido. Antes de continuar con más teoría sobre los parámetros de Machine Learning, primero tenemos que repasar algunos conceptos matemáticos. Esta vez lo que vamos a ver son conceptos muy sencillos sobre matrices, como por ejemplo la dimensión de una matriz, la condición para multiplicar dos matrices y, como no podía ser de otra forma, cómo multiplicar dos matrices. Si ya estás familiarizado con estos conceptos, puedes adelantar un poquito el vídeo o puedes aprovechar para refrescarlos. Si no te suena mucho lo que estoy hablando, te aconsejo que cojas papel y boli y prestes atención a los siguientes conceptos, que los tengo ya por aquí. El primer concepto es las dimensiones de un vector o matriz. ¿Cómo se realiza esta notación? Es muy sencillo. Para los dos casos se sigue el mismo criterio. Primero tenemos el número de filas multiplicado por el número de columnas, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que hacer la multiplicación, simplemente lo dejamos indicado. Por ejemplo, 1 por 3 o 3 por 1. Vamos a ver ahora un ejemplo particular con un vector. Tenemos aquí x con las tres componentes, x1, x2 y x3. En este caso vamos a decir que tiene una dimensión de 3 filas por una única columna. Fijaos que en el tema de los vectores es un caso particular, porque siempre, sea las filas o sea las columnas, tendrán una dimensión de 1, ¿de acuerdo? Porque es un vector. Vamos a ver esto cómo varía para el tema de las matrices. Vamos a ver otro ejemplo. Una matriz, fijaos ahora, vamos a escribir hasta 6 elementos dentro de la matriz, ¿de acuerdo? Y con estas flechitas vamos a indicar las filas. En este caso tenemos 2. Y aquí arriba vamos a poner las flechitas que indican las columnas, que son 2 por 3. Fijaos que para que sea una matriz, la condición, la diferencia que se debe de cumplir es simplemente que ambas dimensiones sean distinto de 1. Si una de las dos dimensiones es 1, pues evidentemente lo tenemos que considerar un vector, no una matriz. Pero bueno, ya veréis que esto es un detalle. Luego, para las operaciones que vamos a realizar, no nos afecta demasiado. Vamos ahora a introducir otro concepto, que es el concepto de la transposición, ¿de acuerdo? Esto es un concepto muy interesante que lo necesitaremos para las ecuaciones matriciales. Simplemente consiste en realizar un cambio de las filas por las columnas. Entonces, vamos a ver aquí x, un vector, por ejemplo, el que hemos visto antes, ¿vale? Si aplicamos una transposición, que la notación es esta t, vamos a tener que este vector tiene un pequeño cambio, ¿de acuerdo? Fijaos que hemos pasado de escribirlo así en vertical a horizontal. ¿Esto por qué es? Porque
X previamente solo tenía una única columna, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando lo transponemos pasa a tener 3 columnas pero una única fila. Ese es el cambio esa es la transposición, ¿vale? Pasamos de tener un vector 3×1 a un vector 1×3. Aquí podéis ver estos vectores de aquí que tienen un 1 en la segunda dimensión son los vectores columna. Pero si lo tienen en la primera dimensión lo llamaremos vector fila. Vamos a ver ahora el ejemplo, pero para el caso de una matriz, que es un poquito más complejo, pero ya veréis que es fácil de entender. X transpuesto cobraría la siguiente forma, ¿de acuerdo? Ahora tendría únicamente 2 columnas, pero 3 filas. Entonces la dimensión sería 3×2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esto es muy interesante. Hemos cogido x1, x3 y x5 y lo hemos interpretado como si fuese un vector de fila, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos cogido y lo hemos incrustado aquí, pero en vez de una fila, como la primera columna de x transpuesta, ¿vale? Muy importante, fijaos en los subíndices, ¿vale? Aquí tenemos x1, x3, x5 y aquí lo tenemos como una columna. Fijaos que los subíndices coinciden. ¿Esto cómo sigue? Pues es muy sencillo cómo sigue. Vamos a coger ahora la segunda fila y la vamos a poner ahora como la segunda columna, ¿de acuerdo? Fijaos que la segunda fila pasa a ser la segunda columna y de nuevo tenemos el mismo fenómeno, que los subíndices x2, x4 y x6 coinciden con los de la segunda columna x2, x4 y x6. De esta forma tenemos la matriz X transpuesta. Y evidentemente lo que ha pasado es que hemos cambiado las dimensiones de ser dos filas por 3 columnas a 3 filas por 2 columnas. ¿De acuerdo? Si os leo un poquito, simplemente pausad el vídeo, volverlo a ver y veréis que es un concepto muy sencillo y que es fácil de entender en realidad. Vamos a ver ahora por qué os he metido todo este rollo sobre la notación matricial, sobre las dimensiones y el tema de la transposición. Y es que multiplicar matrices, que es lo que vamos a ver ahora enseguida, es un poquito más complicado que multiplicar números. Hay alguna condición que se tiene que cumplir y algunos factores que tenemos que tener en cuenta que ahora os voy a ir explicando. Vamos a ver este ejemplo de aquí y vemos que tenemos dos matrices, X y W. Fijaos en una cosa, X tiene una dimensión 2×3 y W tiene una dimensión 3×2. Ahora veremos por qué he elegido estas dimensiones, que es muy conveniente. Otro factor a tener en cuenta es que ahora ya los subíndices los vamos a escribir como toca, más formales. Por ejemplo, este de aquí. Esto no es x sub 11, esto es x sub 1, 1. ¿Qué significa este 1, 1? Pues significa que está en la primera fila y también en la primera columna. Si avanzamos, tenemos x sub 1, 2. ¿Por qué 1, 2? Porque sigue en la primera fila, pero esta vez está en la segunda columna. Si vamos abajo, pasa lo mismo. Tenemos que ya estamos en la segunda fila, aunque nos mantenemos en la primera columna. Pues esta es la notación correcta que vamos a utilizar para los subíndices de una matriz. Vamos a ver ahora un poquito más, vamos a avanzar en la explicación y vamos a ver cuál es la condición necesaria que se debe cumplir siempre para poder multiplicar matrices. Porque vamos a ver que no siempre es posible multiplicar dos matrices si es que no se cumple esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, va a aparecer por aquí la condición y es que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esto grabáoslo en la cabeza porque lo vamos a utilizar siempre. Por tanto, en el caso de nuestro ejemplo, tenemos X, que es 2 filas por 3 columnas, y W, que tiene 3 filas y 2 columnas. En este caso, el número de columnas de X es igual al número de filas de W. Por tanto, vamos a decir que se pueden multiplicar. ¿Y cuál es la dimensión? Atentos, esto es muy importante. ¿Cuál es la dimensión resultante? Pues la dimensión resultante es una matriz con el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Lo vemos aquí a 2×2. Luego, por ejemplo, imaginaos que tenemos y 3×4 y lo queremos multiplicar por z 3×4. En este caso es un poco contraintuitivo porque ambas matrices tienen las mismas dimensiones, pero vemos que el número de columnas de y es distinto al número de filas de z, que es la segunda matriz. Por tanto, estas matrices no se van a poder multiplicar. No somos capaces de computar un resultado
de esta operación, porque las dimensiones son incompatibles. Ahora cuando veamos el ejemplo práctico, ya enseguida vais a entender por qué es necesario que estas dimensiones cuadren y por qué estas dimensiones son las de salida, ¿de acuerdo? Truco mnemotécnico que utilizo yo siempre, para saber si podemos multiplicar una matriz y en caso de poder, qué dimensiones va a tener. Cogemos los números de en medio y vemos si son iguales. Y luego, si son iguales, miramos los números de los extremos, los que están en lila, y estos números nos dirán las dimensiones de salida. Muy sencillo. Con este truco mnemotécnico os podéis olvidar un poquito de esta regla y simplemente tenéis que ver si dos números son iguales o no. Vamos a ver ahora el ejemplo práctico de cómo multiplicar matrices. Venga, pues ahora vamos a desarrollar toda la multiplicación entre las dos matrices que acabamos de ver, que ya sabemos que como resultado nos tiene que dar una matriz de 2 filas por 2 columnas. Entonces, os aviso, os explico ya cómo funciona esto. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es pillarle el truquillo. Puede ser confuso al principio, pero vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a coger la primera matriz, que vemos aquí en la ecuación, que es x. Entonces lo que vamos a hacer es coger su primera fila, x sub 1, 1, 1, 2, 1, 3. Esta primera fila la vamos a multiplicar por la primera columna de w, w11, w21, w31, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esta multiplicación? Muy fácil. Multiplicamos el primer elemento, x11, por el primer elemento de w, w11, y vamos a sumar x12 por w21 y x13 por w31. La suma de estas tres multiplicaciones nos va a dar el valor del primer elemento de la matriz A, que es 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la posición de este elemento resultante de multiplicar la primera fila por la primera columna? Pues muy sencillo, con los subíndices. Si sabemos que esta es la columna 1, esta es la fila 1 y esta es la columna 1, nuestro elemento tiene que ir en la posición 1, 1, fila 1, columna 1. Luego, cuando multipliquemos la fila 1 por la columna 2, pues irá aquí al lado. ¿Por qué? Porque estaremos todavía en la fila 1, pero en la segunda columna. Es muy sencillo. Vamos a ir desarrollándolo en la pizarrita esta virtual tan mona. Y veis que vamos a ir aquí ejecutando la operación que os acabo de comentar. x11 por w11 más x12 por w21 más x13 por w31. Y toda esta suma, todo este resultado conforma el elemento A sub 1, 1, nuestro primer elemento de la matriz. Ahora, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Vamos a hacer la misma operación, pero esta vez lo que vamos a hacer es seleccionar otra vez la primera fila y multiplicarlo por la segunda columna, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir haciendo esto siempre. Cogemos la primera fila, la multiplicamos por una columna y luego por la otra. ¿Qué pasa cuando acaba esto? Pues que tenemos que ir a la segunda fila y volvemos a hacer lo mismo. Lo multiplicamos por la primera columna y luego por la segunda columna. Entonces vamos realizando todas las combinaciones posibles de filas y columnas y vamos obteniendo todos los elementos de esta matriz, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que todo lo que tenemos aquí dentro de un paréntesis, toda esta suma, conforma un único elemento. Si esto tuviésemos números, pues por ejemplo aquí tendríamos 1 por 3 más 3 por 4 más 5 por 6 y toda esa suma, que no me acuerdo porque no sé lo que he dicho, sería un único valor. Pues podría ser, por ejemplo, 32 y ese 32 conformaría el elemento A12. Vamos a continuar viendo aquí cómo multiplicamos. Y vemos ya aquí que tenemos x21 y otra vez por w11. Estamos cogiendo de nuevo la segunda fila y lo multiplicamos primero por la primera columna. Esto conforma el elemento A21 y ahora para calcular el último, pues de nuevo cogemos la segunda fila, pero esta vez por la segunda columna. Y me voy a esconder por aquí para que lo veáis bien. Y tenemos A22, ¿de acuerdo? Entonces, un repasito de lo que hemos hecho, lo veis aquí con las flechitas, es muy sencillo. Cogemos esta fila y la multiplicamos por esta columna para obtener A11. Luego volvemos a hacer lo mismo, pero por la segunda columna, y tenemos A12. Cuando hemos terminado, cogemos la siguiente fila y volvemos a empezar por la primera columna y luego la segunda. Y así es como obtenemos la matriz A22, ¿de acuerdo? Importante. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues bien, lo podemos hacer porque el número de columnas de X es igual al número de filas de W.
Por eso siempre se tiene que cumplir esta condición, porque si no, sería imposible realizar esta multiplicación entre cada uno de los vectores fila y los vectores columna de la otra matriz. ¿Qué dimensión obtenemos? Pues 2 por 2, porque el número de filas de X es 2, mientras que el número de columnas de W es 2. Fijaos aquí una cosa importante, que es que para multiplicar estas dos matrices solo tienen que coincidir estas dimensiones, el 3 y el 3. Mientras aquí tuviésemos 3 y 3, podríamos tener aquí una matriz de 8 por 3 y aquí una matriz de 3 por 7. Y el resultado sería 8 por 7. Pero la multiplicación sería posible, ¿de acuerdo? Os dejo por aquí esto para que le echéis un buen repaso, lo hagáis vosotros, os recomiendo que cojáis papel y boli y lo hagáis con calma. Y así es como multiplicamos las matrices y ahora enseguida esto que acabamos de aprender ya lo vamos a aplicar a una ecuación matricial para entender un poquito más qué es esto de los modelos de Machine Learning. Ahora que ya hemos refrescado un poco nuestros conceptos y conocimientos sobre matrices, podemos ver cómo se aplica todo esto a los parámetros de un modelo de Machine Learning. Así que, atento, te lo pongo... Uy. Veamos ahora un ejemplo sobre los parámetros de los modelos. Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos. X es un vector de dos características y las etiquetas pueden ser un valor real de una dimensión. Θ, nuestro vector de parámetros, está compuesto por tres elementos, W1, W2 y C. Finalmente, y, nuestra predicción, se genera a través de la función f, que tiene como variable de entrada x y parametrizada por θ. Vamos a estimar y como la suma de x1 más x2 multiplicada por los pesos w1 más w2 respectivamente, y además vamos a añadir una constante c. Vamos a escribir ahora la ecuación anterior, pero esta vez utilizando notación matricial. Primero tenemos un vector transpuesto W que contiene los pesos y multiplica al vector X que contiene nuestras características. Añadimos una constante que es un escalar. Si desarrollamos esta expresión, primero tenemos un vector fila con las componentes W1 y W2. Estos pesos están multiplicando a las características X1 y X2 que conforman un vector columna. Y además añadimos la C. W1 y W2 tienen la dimensión una fila y dos columnas, mientras que X1 y X2 tienen dos filas y una columna. Si desarrollamos la expresión anterior multiplicando los vectores y añadiendo la constante, obtenemos la ecuación de partida que teníamos originalmente. El ejemplo que acabamos de ver, por supuesto, es un caso particular de un modelo muy sencillo que veremos en futuros vídeos. No obstante, no todos los modelos de Machine Learning tienen esta forma, ni muchísimo menos. Hay una gran variedad de modelos de Machine Learning y cada uno puede tomar una forma distinta, dependiendo de la función que defina el modelo y de la cantidad de parámetros. En el caso anterior hemos utilizado únicamente 3 parámetros, 2 pesos y una constante. Pero por supuesto, eso es un caso muy reducido. Generalmente vamos a tener muchísimos más parámetros y muchísimas más características. Pero ahora, para empezar, vamos a ver un par de animaciones sobre qué forma toma este modelo de nuestro ejemplo en función del valor de sus parámetros y de su dimensionalidad. Venga, échale un vistazo que me la he currado. Con un único parámetro, nuestro modelo quedaría representado por una recta unidimensional y podría variar así en función de su peso y su constante. Si ahora añadimos un nuevo parámetro que estimar, el modelo pasa a quedar definido por un plano bidimensional y, por supuesto, también puede variar su forma en función de estos pesos. Otro concepto relativo a los parámetros del modelo es que los modelos normalmente tienen dos etapas. Una primera etapa de entrenamiento y otra etapa a la que llamaremos inferencia. En esta primera etapa de entrenamiento lo que hacemos es mandar muchos datos sobre nuestro modelo que realice una predicción sobre cada uno de estos datos y a partir de la predicción y de nuestras etiquetas, es decir, de lo que nosotros sabemos que es real, crear una especie de feedback y se lo pasaremos al modelo. El modelo, con este feedback, va a ajustar el valor de sus parámetros para intentar ser más acertado. Todo este proceso es el que conocemos como la etapa de entrenamiento. La otra etapa sobre la que os hablaba es la inferencia.
Esta etapa es la que realizamos una vez el modelo ya está entrenado. Cuando el modelo ya está entrenado, únicamente tenemos que hacer un paso, que es el de enviar nuestros datos de entrada a través del modelo. Cada vez que le pasamos unos datos de entrada, el modelo realiza una predicción, pero esta vez no utilizaremos ninguna etiqueta, no hay ningún tipo de feedback. Durante la etapa de inferencia no hay actualización de los parámetros, simplemente es la que utilizamos para hacer trabajar nuestro modelo una vez ya está entrenado. Vamos a ver un ejemplo de estas dos etapas para compararlas y que quede bien claro. Veamos ahora un ejemplo de las diferencias entre las fases de entrenamiento e inferencia. Empecemos por el entrenamiento, donde tenemos un correo electrónico que representa la entrada a nuestro modelo de Machine Learning, que está aquí en esta cajita, definido por el vector de parámetros θ. Este modelo realiza una predicción, en este caso spam. Esta predicción se obtiene de aplicar la función f al vector x parametrizado con el vector θ. Al otro lado tenemos un supervisor, recordemos que esto es aprendizaje supervisado, y nos dice que la realidad es que este mensaje sí que es spam. Entonces, mediante nuestra predicción y nuestra etiqueta realizamos una comparación y se lo decimos a nuestro modelo. Esto es el feedback. Gracias a este feedback se actualizará el vector de parámetros de θ a θ', optimizando para ello sus valores. Pasemos ahora a la etapa de inferencia. En este caso también tenemos como entrada de nuestro modelo un correo electrónico. Nuestro modelo, por supuesto, realizará una predicción sobre nuestros datos de entrada y dirá que es spam, por ejemplo. Pero, ¿y la etiqueta? En esta etapa de inferencia no hay etiqueta, por tanto no tenemos un feedback, simplemente realizamos una predicción y no hay ningún tipo de actualización de los parámetros del modelo. Esta explicación hace que nos planteemos varias preguntas. La primera es ¿cómo tenemos que calcular el error entre nuestra predicción y la etiqueta de los datos? La segunda es ¿cómo narices tenemos que actualizar los nuevos valores de los parámetros de nuestro modelo? Y esto también nos lleva a preguntarnos ¿qué garantía tenemos de que los nuevos valores van a ser mejores y van a cometer un error más pequeño que los que teníamos anteriormente? Pues bien, todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo poco a poco, así que acompáñame. Así es, me he comprado un gnomo. Y si queréis apoyar este tipo de compras tan útiles para el canal, que hacen que el contenido sea de mucha mayor calidad, os podéis unir a los miembros por aquí.